unidad dentro del cuerpo. Este pie no puede ir para allá y este no puede ir para allá porque no vamos a poder avanzar. Ahí vamos a quedar. ¿Cómo me voy a mirar con una pierna correr para ir a otra para acá? No se va a poder, ni la mano. Y si tú la trozas, ¿qué pasa? Hay sangre, hay dolor, hay infección, hay inflamación. Ya no puedes pegarla para atrás si este pedazo quedó mucho tiempo suelto. Si lo trozas pero rápido lo reconectas, ¿qué pasa? Hay posibilidades de que el cuerpo vuelva a pegar, que vuelva rapidito. En cuanto se cortó se pegó y el cuerpo se puede pegar. Entonces sigue en conexión, pero cuando ya se arrancó y se fue hasta allá, ya no se puede hacer. Eso está ocurriendo ahorita en las iglesias. Hay un sufrimiento en el cuerpo de Cristo por causa de los dones mal interpretados, por causa de los ministerios. Hay veces que decimos que es un don, que es un ministerio. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que hay muchos ministerios. Hay varios ministerios, ¿no? Tú y yo conocemos 5 importantes. 5. Estos los puso Jesucristo: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Porque el maestro con el conocimiento puede llegar a todos lados. El maestro, mira Dios. El pastor, aquí va el anillo del matrimonio, casado con Dios. Ya no puede decir, me separo de la iglesia, me voy. Porque Dios estipuló un casamiento. Y el casamiento es un voto o es un acuerdo que no se puede cortar. No se puede cortar. No se puede romper. El matrimonio no se puede romper. Aquí tenemos al evangelista, que es el dedo más largo, porque el evangelista es un alcance en el evangelismo. Va a trascender más allá de lo que estamos localmente podemos hacer. El evangelista. Y tenemos al profeta. El profeta es el que señala el pecado o señala lo que está bien. Te apunta el profeta. Y el apóstol, que es el encargado ministrador general de todo el cuerpo de Cristo, lo que es todo el ámbito eclesiástico, el de las iglesias, el que va implantando iglesias. Y él es el que está, después de Cristo, está en la cabeza. Todos nos sometemos, nos sujetamos al apóstol. Es que ya no hay apóstoles, no. Es que si ya no hay apóstoles, entonces ya no hay profetas, entonces ya no hay maestros, ya no hay pastores. Dios no va a mutar. Dios no va a poner nada más así 4. Él no ha quitado apóstoles. El apóstol Pablo era el 13, el apóstol número 13. Y él decía en las cartas, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de él y por la gracia de él. Yo soy el apóstol, aunque muchos por allá dicen que yo no soy apóstol ahora. El apóstol es encargado de ministrar el conjunto de iglesias, pero tiene que haber tenido una relación con Dios bien fuerte, bien profunda. Tiene que tener la guianza del Espíritu Santo, tiene que tener la guianza de Dios, hablar con Dios, no desprenderse, tener en él milagros, señales y maravillas. Porque eso era lo que ocurría con los apóstoles. Había milagros, había señales, había maravillas por medio de los apóstoles. Y que con la sombra de Pedro los muertos se levantaban, los enfermos sanaban. Pero es que ese poder era antes. Hoy tenemos otro nuevo poder. Sí, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús, antes la ley era por mano, era por tocar, por mirar. Mas ahora lo pondré en el corazón, una ley espiritual. Ahora tú y yo somos llamados para resucitar muertos en el espíritu. Ahora hay mucha gente caminando con una ceguera espiritual y están muertos. Tú y yo tenemos que darles luz, que darles vida, que tirarles la sal, porque es el sazón que tú y yo traemos. Ahorita en este tiempo se está malinterpretando los dones. Ahora si mi esposo es el apóstol, yo soy la profeta. Aunque antes que tuve un sueño y ese sueño me salió verdad y yo ya soy profeta. No, profeta es el que te conoce aquí, que dice Dios. Porque profeta quiere decir el que habla por Dios. Aquí está. Este es el profeta. El profeta te va a decir en las circunstancias que tú estás pasando. Si tú estás pasando por un problema de necesidad,
El profeta te va a ayudar. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida para reconectarte con Dios? Para que eso que te está provocando esa pérdida, Dios tenga que hacer un alineamiento y tenga que devolverte para atrás ese milagro. ¡Aleluya! Ese es el profeta. El profeta es encargado de decirte las cosas que están mal. Porque en el tiempo antiguo temblaba la gente cuando decían, ahí viene el profeta. Corrían porque el profeta hacía dos cosas. O venía a traerte juicio o venía a traerte bendición. El profeta antes no venía, vengo a la casa a echarme un cafecito y a platicar temas que no venden con Dios. No. El profeta llegaba a tu casa porque te traía algo que decir. Ya sea algo que estaba mal o algo que Dios había dicho para ti. Y hoy no está trabajando así la profecía. No está trabajando así la profecía. Hoy si hay alguien que se levanta para confrontarte el pecado, lo crucificas, lo pateas, lo sacas, lo escupes y lo murmuras y lo quemas ante los demás. Hoy está pasando eso. El profeta no tiene esa valentía, esa fuerza de decirte la verdad porque ya tiene miedo de todo lo que está viviendo, ¿sí o no? Ya tiene miedo. Allá se ofenden. Allá se ofenden porque a Dios le plació darle una revelación al profeta. Y el profeta lo dijo. No, pues hay que crucificarlo porque mintió, porque dijo cosas que no eran verdad. Porque no tenemos valentía para decir las cosas en las que estamos mal, iglesia. Eso es lo que está pasando. Por eso hay mucha gente sincera que está lastimada. Hay mucha gente sincera de corazón que ama a Dios, pero está fuera de la iglesia porque han venido y han sido lastimados equivocadamente porque no han usado lo correcto que dice el Señor. Aquí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo te estoy hablando de los ministerios. Estos son los dones. Aquí vienen 9 dones en el capítulo 12. 9 dones. Los dones los da el Espíritu Santo. No puedo decir yo que alguien trae un don de Dios cuando en su corazón tiene coraje con alguien. Me perdonan, pero el Espíritu Santo es perdón, es sanidad. A ti te pueden malmodear, te pueden venir y tirarte cosas y decirte hasta lo que no, textearte y ofenderte, y tú encuentras a la persona y te saluda y lo abrazas, porque el Espíritu Santo no es rencor, mis hermanos. El Espíritu Santo es amor. Es amor. No es que seamos tontos, no es que vengan y hagan lo que les da la gana. No, es que tenemos la revelación de Jesucristo, donde Dios dice: déjame a mí tus problemas, mira que yo voy a pelear por ti, tú ten paz, tú duerme en paz, tú descansa en paz, que yo soy Dios. Y dice Dios: al justo, fíjese, Dios hace esto al justo. El justo, la cara Dios la tiene así fija. La mirada de Dios está sobre el justo, pero el rostro está sobre el injusto. O sea que el que hace la maldad, Dios tiene su rostro bien puesto sobre él. No se le va a pasar nada a Dios. Y tú y yo tenemos que tener paz. Esta circunstancia que vivimos nosotros, ¿sabes qué sentía del Espíritu Santo? Me decía: eres muda, eres sorda y eres ciega. Y dije: Señor, ¿cómo es esto? Sí, eres muda, eres ciega y eres sorda, no digas nada. Shh, déjame a mí todo, yo te voy a mostrar mi poder. Pero hay que discernir, no hay que perseguir, no hay que herir, no hay que desear en nuestro corazón la venganza, que le vaya mal, que el hermano esté mal, que la hermana esté mal, porque ya no está Dios aquí. Tenemos que amar, aún nos estén crucificando. ¿Qué decía Pedro? Yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, pónganme de cabeza. Porque Pedro, después que él miró, cuando a Cristo Jesús lo arrestaron delante de él, que Pedro lo negó, volteó y vio a Jesús. Hasta allá estaba Jesús, golpeado, dolido, triste.
Pero la mirada de Cristo estaba sobre Pedro con ese amor. Cuando Cristo Jesús le dijo: Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y cuando a Pedro le dijeron: allí está tu maestro, tú andabas con él, dijo, hasta maldijo. Pero él volteó a ver a Jesús, y esa mirada fue la que penetró su espíritu y su alma, y hubo una transformación. Pedro lloró amargamente, y a partir de ahí él ya no fue el mismo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que Pedro se vino al aposento alto y ahí se reunió con los demás, al extremo de estar orando e intercediendo por lo que había pasado. Y ahí fue cuando él se levantó con autoridad y habló de lo que le hicieron a Jesús. 3,000 personas dijeron: ¿y ahora qué haremos? Hubo un contristamiento de corazón, porque la palabra de ese hombre que un día traicionó a su maestro había sido tocado por el mismo Espíritu Santo a través de la mirada de Jesús, y él había cambiado su mente. Y ahora Pedro estaba siendo transformado al hombre espiritual que Cristo Jesús tenía que lograr en él. Por eso Jesús le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Anda con tus hermanos, ve con tus hermanos y da testimonio. Pedro ya no fue el mismo, porque había un activamiento en él del Espíritu Santo. Pedro fue uno de los que, al ya no estar Jesús, pudo predicar a 3,000 y luego a 5,000. En 8,000 personas se ganó en menos de 40 días, que fue cuando Jesús regresó para soplarles por última vez el Espíritu, para darles el llene total. Tú y yo, el día que experimentemos el llene total del Espíritu Santo, los ministerios que Cristo Jesús dejó se va a activar. Ahora dice: los dones son para diferentes personas. Yo no puedo decir que yo tengo el don de predicar, el don de cantar, el don de servir. Puedo hacer eso, gloria a Dios. Puedo hacer eso, pero hay un don específico que Dios puso en mí. Hay un don específico que Dios puso en ti. Entonces el don que tú tienes, el don que yo tengo, lo vamos a juntar y vamos a trabajar para que la obra de Cristo crezca. No lo necesito ver porque aquí lo tengo acá. La obra de la iglesia, que somos tú y yo somos la iglesia, no es el edificio, somos tú y yo, y el cuerpo de nosotros es el cuerpo de Cristo. Aquí habita nuestro corazón. Cualquier dificultad o problema, es normal venir ante su presencia y llorar, porque las lágrimas te lavan, te limpian, te vacían. Ya no vas a llorar por coraje con alguien, ya no vas a llorar por impotencia, vas a llorar de gozo, vas a llorar porque estás lleno del Señor. Cuando eso viene sobre ti, hay un activamiento, hay un ministerio. El Señor ha puesto ministerios. Miren, ahí tenemos a la maestra de los niños, a Tania. ¿Cuándo íbamos a imaginar nosotros que esa niña iba a traer el ministerio de maestro? ¿Quién la puso? ¿Ella solita porque vio la necesidad? No, fue el mismo Espíritu Santo que vino a decir: esta es la maestra de la niña. Ahí está la niña trabajando. Tiene años metida ahí con los adolescentes, con los niños, y esa niña nunca se ha quejado. Esa niña vive en el gozo, y cuando no puede venir, ella sufre porque dice: ¿quién va a cuidar los niños? Ese es cuando el Espíritu Santo, cuando el mismo Dios le activó eso a ella. Ese es un ministerio que ella tiene. Ella es maestra y cada día va a ir creciendo en excelencia. Entonces, todos tenemos algo en el cual Dios soltó, ya sea un don o ya sea un ministerio, porque hay una diferencia entre talento y entre don.
Es mucha diferencia. Hay gente dentro de la iglesia que confunde el don. ¿Cómo es esto? Hay gente que sabe muy bien tocar la batería porque lo hacían en el mundo. Right? Y ellos dicen, yo quiero estar en la batería tocándola. ¿Por qué? Porque yo tengo el talento de tocarla. Yo la entiendo, pero Dios es celoso. Dios dice no. Muchos años estuvimos nosotros sin baterista. Y yo le oraba al Señor y le decía, Dios, el baterista, Dios, el baterista. Han pasado varios bateristas por ahí, pero Dios solamente decía, aquí está. Aquí lo tienes. Pero yo decía, Señor, ¿pero dónde está? ¿Quién es? Por favor, lo necesitamos. Aquí está. Y solito llegó ahí y no nomás toca, canta. Aleluya. Díganme, ¿qué baterista toca y canta? Es muy raro. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Todo lo que ocurre cuando tú dejas que sea Dios el que mueva los dones, que sea Jesucristo el que active los ministerios, la iglesia va a caminar de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos nosotros que distinguir. Y estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice aquí: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahí nosotros podemos entender, si le bajas poquito al micrófono, mijo. Ahí nosotros podemos entender que hay mucha gente que tiene el talento, pero no es de Dios. Y su vida afuera maldicen a Jesús. Sus acciones, su testimonio afuera maldicen a Jesús. Porque Dios tiene una instrucción clara de cómo se debe de comportar el Hijo de Dios. Dios tiene una lista clarita. Lo que más te manda Dios son dos: ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, del cual desglosa toda la ley. ¿Por qué? Porque al decir amar a Dios, no vas a andar buscando otras idolatrías. No vas a tener feticherías. No vas a tener en tu corazón cosas primero que Dios. Siempre va a estar Él. ¿Por qué? Porque tú estás guardando eso. Ahora, en cuanto a lo que es el sábado, es muy profundo. Pero el sábado yo lo entiendo. Mira, yo lo entiendo. Antes, en el tiempo de Moisés, se enseñaba que el sábado era un día literal. Yo estuve bajo esa ley cuando estuve en la iglesia adventista. Tuve hermanos maravillosos, hermanos muy lindos. Ahí yo no me salí, a mí me sacó Dios. Entonces, yo estuve bajo ese yugo y yo dije, yo soy un fracaso, yo me estoy condenando porque estoy siendo mentirosa, porque yo no puedo guardar el sábado como dice Moisés. ¿Por qué? Porque cuando menos pienso ya estoy cocinando. No tenías que cocinar, no tenías que bañarte, no tenías que salir a comprar, no tenías que estar durmiendo. Las horas desde el viernes a las 4 de la tarde, 5 que el sol se mete, o a las 6, ya tenías que estar en alabanza, en adoración, estar en la iglesia, hasta otro día sábado, hasta que el sol se metía. Después de esa hora tú ya eras días normales. Entonces, yo me daba cuenta que era una hipócrita. Porque yo no sé, pero siempre tenía yo que comprar algo que necesitaba en ese día. Entonces yo me sentía que estaba fallando y decía, Señor, no puedo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo Dios, me doy cuenta que la ley es un fracaso. Ahora voy a cambiar el punto. No la voy a quitar, voy a cambiar algo. Voy a hacer un nuevo pacto. Ahora todo lo que va a ser espiritual. Ahora el sábado ya no va a ser un día literal. Ahora para mí el sábado significa que soy yo, Jesucristo. Yo soy el sábado, yo soy el descanso. Ahora al momento de que tú entras a la bendición de Dios, al Shabbat, tú estás bendecido. El estar, mira, no quiere decir que hay personas que están pasando por pruebas, no están bendecidos, no. Al decir Dios que Él quiere que seas parte de su Shabbat, porque Él es el Shabbat, sábado es bendición. Y tú y yo, desde que soltamos el mundo, desde que soltamos el viejo hombre, entramos a un nuevo descanso. Entramos a una bendición. Ahora ya estamos bajo la ley de Dios, bajo la gracia de Dios, y ahora dependemos de lo que el Señor nos está diciendo. Esos son los dones. Ahora ya Dios, por medio de su Espíritu Santo, a mí me está guiando a lo que yo tengo que hacer.
No todos tenemos el mismo trabajo aquí en la iglesia. Hay personas que tienen el don de hacer llamadas. Hay personas que tienen el don de hablarle a otros y activar en la calle y traerlos a la iglesia. Hay otros que tienen el don dentro de la iglesia a fortalecer, a animar, a levantar. Nosotros tenemos que orarle a Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Necesito trabajar en tu obra. Dios te va a decir cuál es el don que tú tienes y se lo va a decir al pastor. Cuando tú vienes ante el pastor va a actuar, porque a él ya tenía que haberle dicho Dios. Por eso él tiene que estar en conexión constante con Dios. Porque si él no habla con Dios, no hay noticias de lo que Dios necesita hacer. Y ahí va en rumbo a adivinación. Es que yo siento en mi corazón. Se me hace que me imagino que tú estás bien para esto. No. La relación del pastor con Dios tiene que ser diaria, porque Dios diario y a cada rato está haciendo cosas. Él está en constante movimiento, lo dijo Jesucristo en la tierra. Le dijo hasta hoy, le dijo a los apóstoles, hasta hoy mi Padre, no le dijo a los apóstoles, le dijo a los que lo perseguían, acusando lo que hacía milagros en el sábado. Hasta hoy mi Padre y yo trabajamos, dijo. Si es alguien que está bien ocupado ahorita es Jesucristo. Con lo de las bodas del Cordero, con lo de la venida de la Jerusalén a la tierra, con la venida de Él para resucitar a los muertos en Cristo y a los que estén vivos. Cristo Jesús está bien ocupado trabajando en todo eso. Él está preparándonos una morada especial. Entonces nosotros tenemos que entender, como dice aquí el apóstol Pablo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el don activado en nosotros vamos a ser efectivos en la casa de Dios. Hay gente que tiene el don del discernimiento, y ese discernimiento nos protege mucho aquí dentro de la iglesia. La gente que tiene discernimiento alcanzó una madurez. Discernimiento es madurez en el Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Diversidad de ministerios. Ya dije lo que son los ministerios, que son los 5. Eso los da Jesucristo. Los dones son 9. Aquí los tengo. Dice: a cada uno les da la manifestación. Aquí está. Bueno, a cada quien les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro, aquí está, a otro dice, a unos palabras de sabiduría. La sabiduría, dice Dios, pedís y si recibís. Si tú pides a Dios sabiduría, tienes que escudriñar la palabra. No hay otro libro, no hay otro camino por el cual tú puedas tener sabiduría. Puedes orar mucho, te vas a llenar de un espíritu de control en ti con la oración. El que ora mucho tiene control de sí mismo. Tiene control, porque la oración te lleva al sacrificio en la carne, al ayuno. Te lleva. Entonces, si tú le dices a Dios, dame sabiduría, tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Porque nadie va a recibir sabiduría si no abre la Biblia. Dios dice que Él está listo para dar lo que le pidan. La sabiduría va a venir cuando tú te sientas y meditas, escudriñas, investigas. Porque si tú le pides a Dios sabiduría y pasan 5 años y no abriste la Biblia, hasta después de 5 años empieces a leer, vas a empezar un poquito. Tú mismo vas a postergar esa sabiduría. Pues dice, oye, fulano de tal, ¿cómo sabe? Porque ha pedido sabiduría, pero ha escudriñado. Son las dos cosas juntas. El Señor está listo para llenar de sabiduría. Y quiero decirte que cuando tú tienes la sabiduría, tienes puertas abiertas, tienes bendición, finanzas, tienes un montón de cosas. La sabiduría te trae todo eso. Dios le dijo a Salomón, tú por lo cual no me pediste riqueza, yo te las añadiré. Me pediste sabiduría, la tendrás, pero te añadiré riqueza. Una persona que no se prepara en las cosas de Dios va a estar estancada.
Y no podemos crecer, no podemos avanzar, mis hermanos. Dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el don de saber algo que se desconocía, algo que se investigó y se encontró. Ahora, dentro del ámbito eclesiástico, dentro de la iglesia, alguien que tiene el espíritu de ciencia es alguien al cual Dios le dio la revelación de algo que es nombre, que es lugar y que es tiempo. Exactito como lo hizo Samuel a Saúl. Tú vas a ir a tal lugar, te vas a encontrar a una persona vestida así, trae en la mano tanto, tú le vas a dar esto y en ese momento él te va a transferir esto y tú te vas a ir a tal lugar y te vas a encontrar 3 personas el día fulano a tal hora y trae esto vestido. Eso es espíritu de ciencia, el cual ahorita en este tiempo está muy difícil. Muy raro cuando Dios da tiempo, que te da un sueño y te dice en 3 meses o en 5 meses en tal lugar de tal color. Es muy raro, pero está activo. El don de ciencia, el don de ciencia, perdón. Dice aquí. Ya voy terminando, mis hermanitos, Hay otros que tienen fe. No todos tienen esa fe tan tremenda. Es un don tener fe. Por eso sabes que, es que dudo, no estoy segura. Pero hay gente que exagera en la fe. Y esa gente es una bendición. Porque la palabra de Dios dice, en Hebreos 11 dice que por la fe muchos alcanzaron testimonio. Así que nosotros tenemos que aprender eso. Otros dice dones de sanidades. Ahí es donde me voy a poner un poquito. ¿Sabe quién tiene el don de sanidad? Es alguien que es muy perseguido. Es alguien que ha sido procesado en la enfermedad y ha sanado, ha vencido. Es alguien que en su corazón no tiene maldad y que le duele en su corazón mirar a alguien caído o enfermo. Usa esa fe para poder desatar la sanidad. Y como es la persona que ya fue procesada, dice una frase, que tú tienes autoridad en lo que tú vences. Entonces, si somos amargados, estamos con rencor, tenemos coraje, ya no quiero esto, ya lastimé a fulano y no me arrepiento, ni se te ocurra tocar manos por un enfermo, porque vas a quedar en vergüenza. El que trae el don de sanidad es alguien que venció la enfermedad. Y es alguien que tiene la presencia de Dios y se le ve el amor en todos lados y nunca vas a saber que te lastima o te ofende. Ese es el don de sanidad. Así que si decimos yo anhelo el don de sanidad, santifícate, cierra todas tus puertas y pelea y métete con Dios y haz lo que sea Dios el que te prepare y te santifique para que tú puedas ser usado para el don de sanidad. Alguien que tiene odio en su corazón, que tiene coraje, que anhela que fulano caiga, que mangana le vaya mal. A mí que no me diga que viene a tocar y a orar para que sane a alguien, porque primero tiene que sanar la persona. Y eso es lo que se está ocurriendo en este tiempo. Odiamos, estamos amargados, pero ahí vamos a orar por un enfermo. ¿Y qué pasa? Que esa enfermedad te brincó. Y al rato ya no viniste a la iglesia porque ya estás tirado, porque tienes la enfermedad que la persona traía. Y la persona no sanó. Solamente se compartió el espíritu de enfermedad. Es verdad, mis hermanos. El apóstol Pablo decía, no impongáis manos a la ligera, porque no es lo que tú sueltas, sino lo que tú te traes. Si tú tienes puertas abiertas, tú te vas a brincar para ti ese espíritu. A otro el hacer milagros. Mira qué diferencia. Una cosa es ser de un don de sanidad y otra cosa es el don de milagros. Por ejemplo, el otro día que la pastora Brenda puso un niño aquí que tenía los pies planos y puso un pie con aceite y puso el pie plano y enseguida el otro pie y ya se le miraba en la tercera hoja, ya se le miraba el arco. Ese puede ser un milagro o también puede ser como una operación. Es operación. Hay mujeres o hombres que te ponen las manos y te están operando por medio del espíritu. A mí me ha tocado mirar. A mi hermana le tocó, cuando estaba mi hermana en el cuarto en el hospital, entraron unas mujeres
Y yo no me salí porque yo dije, yo tengo que ver qué está pasando, porque esas me dieron desconfianza a mí. Pero miraba que ponía las manos arriba y mi hermana hacía así. Cuando ellas movían y aquí. Pero ya mi hermana, ya su tiempo se le había terminado. Pero ellas estaban haciendo la operación y no metían a nadie. A mí me dejaron ahí a mi mamá porque nosotros dijimos, no, nosotros vamos a estar aquí. Pero ellas hacían así de aquí cerca. ¿Quién hace eso? El que invoca a Jesucristo y hace eso es de parte del Señor, porque nadie puede hacer algo sin el nombre. El nombre es el que nos da el poder y la autoridad, mis hermanos. Por eso es que hay una urgencia en la santificación. Lo que más ama a Dios son las almas. Voy a decir esto y voy a cerrar ya. Nosotros los que estamos aquí enfrente, cuando decimos algo, no tiene que ser una indirecta para alguien. Nunca. No tiene que ser. El altar no es para tirar basura. El altar es para edificar. Es para dar palabra. Es para levantarte. Es para decirte, Dios está contigo. No para avergonzar. No para atacar a nadie. Y hay veces que soltamos alguna palabra y lastimamos. Pero hay una diferencia en hacerlo directo con maldad y otra que cuando tú te enteras, tú sientes dolor. Y tú no descansas hasta que tú encuentras a la hermana, al hermano y le pides perdón. Yo lo hago. Yo no tengo ningún problema en correr, en pedir perdón, en llorar, en arrepentirme y en pedirme 1000 disculpas. ¿Por qué? Porque dice Dios que vamos a cosechar lo que sembremos. Y yo no quiero cosechar eso. Yo quiero sembrar y cosechar el amor de Dios para mí. Yo quiero ver la bendición de Dios en mi familia. Y la única forma que yo lo voy a ver es que yo ande en recta delante de sus ojos. ¿Qué dijo Dios con David? Aunque tuvo muchas guerras, muchos asesinatos, aunque cometió el pecado de adulterio, pero él lo que tenía era que él se arrepentía de corazón y Dios lo reconoció como el hombre del corazón conforme a Dios. En cambio a Saúl lo desechó. En cambio a Esaú lo desechó. ¿Por qué? Porque le importó poco a Esaú la primogenitura, la bendición del cielo. Cuidado cuando nosotros menospreciamos eso. Así que ministerios solamente 5. Aunque la palabra de Dios dice que hay una diversidad de ministerios, hay que mirar, probar si son de Dios o si no. Pero son 5 ministerios los que sobresalen y esos tienen que estar en una iglesia. Aquí en una iglesia tiene que haber el apóstol, tiene que haber el profeta, tiene que haber el evangelista, tiene que haber el maestro, tiene que estar el pastor. Los 5 ministerios más los dones son 9. Con esto, mira, ¿por qué el Espíritu Santo se refleja en la paloma? Y quizás ya lo hemos dicho, pero con esto voy a cerrar. La paloma es un animal noble que cuando se encuentra su palomo, con ese se muere. Es una paloma y un palomo que no van y buscan otras palomas. No, el palomo encuentra su paloma y con esa se muere. Si la paloma se le muere, ese palomo se queda solo y se muere después. Hay una fidelidad. Por eso Dios escogió la paloma como señal del Espíritu Santo. Ahora, la paloma tiene en la cola 5 plumas. Las 5 plumas son en la cola. Y en cada ala tiene 9 plumas grandes. Así que la paloma tiene un balance. 9 se mueven aquí y 9 se mueven acá. Y la cola hace el balance. Entonces, si la paloma no tuviera la cantidad de plumas de un lado y la cantidad de otro, no iba a tener un balance. Una iglesia tiene que tener los ministerios, los dones, para poder ir avanzando en el camino del Señor. No te quedes en esa posición, mis hermanos. Échale para adelante. Diversidad de dones son dados por el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios los da Cristo. Las diversidad de operaciones, esas las da el Padre. Hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu
Y hay otro que es el diversos géneros de lenguas y otro es interpretación de lenguas. Los apóstoles usaron ellos usaron el don de lenguas en idiomas. Pero dice la Biblia que hay diversidad de lenguas. El que alguien hable una palabra extraña, si lo va a hacer en el espíritu, en la oración, aquí, es para edificarse a sí mismo. Pero si yo me voy a parar aquí, voy a hablar lenguas. Si yo me pongo a hablar, yo tengo que decirte a ti qué es lo que yo quiero decir. Y si yo no puedo, yo me tengo que callar. Tiene que haber alguien que se pare y se ponga a un lado de mí y empiece a decir qué estoy diciendo. Y si no hay quien interprete, silencio. Tengo todo el derecho de orar ahí yo y de hablar lenguas de las que yo quiera con Dios. Aquí, porque yo me edifico. Porque yo siento cuando yo estoy en lenguas con Dios en la oración, yo siento el fuego en la cara, estoy quemándome en el fuego en la cara, me estoy llenando de Dios. Yo no entiendo lo que digo, pero yo en mi espíritu hay una conexión con Dios y yo me estoy edificando, me estoy fortaleciendo, me estoy agarrando gozo. Pero si yo quiero hablarte aquí a todos, tengo que tener alguien que diga qué estoy diciendo yo. Eso es orden que el apóstol Pablo dejó. Él dijo que se haga todo en orden. Todo en orden. Y esta iglesia, eso es lo que tiene. Si viene alguien y se para aquí hablando lenguas, alguien tiene que decir, o la misma persona tiene que hablar lo que dice. ¡Aleluya! Tiene que decirlo, iglesia. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es para edificar al pueblo. No es para impresionar. ¡Wow! ¡Qué tanto habla lenguas! Es un hablado que te llenas. Y no quiere decir que alguien que no tiene, no está conectado con Dios. Porque el sello de un hijo de Dios es el amor, no es el don de lenguas. El don de lenguas es un fruto que Dios está en ti. Pero hay gente que no habla nada de lenguas. Y no quiere decir que no está sellado por el Señor. Porque el sello de Dios es el amor. Ponte de pie en esta tarde, mi hermano. Aleluya.